Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten. Aquí una vez más estamos con una de nuestras entrevistas, esta vez con un compatriota, don Fernando Romero Moreno. Fernando, buenas tardes, gracias por atenderme. Buenas tardes, María Javier. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo. Hacía tiempo que nos venían pidiendo que lo trajéramos a Fernando y nosotros estamos en contacto de modo casi permanente o semanal, pero no lo invitamos. Así que bueno, finalmente encontramos el espacio y también el tema. Fernando Romero Moreno es abogado, profesor superior universitario en abogacía, egresado del programa de capacitación directiva de centros educativos APDES de la Universidad Austral. Ha hecho estudios completos de filosofía en la prelatura del Opus Dei, en el Studium Generale de la prelatura del Opus Dei. Se dedica hace 30 años a la educación, cosa que no es poco, entre cargos docentes y cargos directivos. Es autor de El nacionalismo, una opción autoritaria, año 94, Los neomaritenianos, año 2013, y últimamente, de reciente aparición, digamos, La nueva derecha, reflexiones sobre la revolución conservadora en la Argentina. Además, como si fuera poco, casado, como debe ser, padre de 4 hijos y compatriota de aquí, de Argentina. Bueno, Fernando, gracias de vuelta por la atención. Acá, en concreto, es un tema que no habíamos tocado a nivel, digamos, general, como yo quiero hacerlo ahora, menos con algunos temas generales, y es lo que te has dedicado por deber de Estado y por hobby a estudiar prácticamente toda la vida, que es el tema de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por eso queremos tocar estos temas que para mí me parece que estamos haciendo agua, como se dice a veces en los católicos hoy en día, porque o tenemos una mala formación catequética o simplemente nula en esto. Quizás mucha gente nunca escuchó hablar de que existía una doctrina social, o mejor dicho, una doctrina de la Iglesia acerca de lo que es la política, la sociedad. Bueno, pero uno tiene que explicarle a alguien así sencillamente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la doctrina social de la Iglesia? Porque no está en el Evangelio, te van a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Bueno, la doctrina social de la Iglesia es una parte de la teología moral católica. Concretamente la parte de la teología moral católica que se refiere a la vida del hombre en la sociedad. El hombre, como ya decía Aristóteles, es un son politikon, un hombre que tiene naturaleza política, social y política, y por tanto todo aquello que tiene que ver con la familia, con los cuerpos intermedios, con la comunidad política, con las formas de gobierno, con el orden económico, con la cultura, con el orden internacional, etcétera, etcétera, tiene una dimensión moral, es decir, supone que hay una serie de actos que deben ordenarse al fin último del hombre y que por tanto no es ajeno al juicio que la Iglesia debe hacer sobre estas cuestiones. De modo que, digamos, desde esta primera definición, la doctrina social de la Iglesia es de siempre, ¿sí? Está en las fuentes de la revelación, es decir, está en la tradición y en la Sagrada Escritura, está también en el órgano interpretativo de la tradición y de la Escritura, que es el magisterio de la Iglesia, y si bien en los últimos 150 años se la conoce más con este nombre de doctrina social de la Iglesia, que se empezó a desarrollar justamente al calor de todo el proceso revolucionario de estos últimos 2 siglos, en realidad, como decimos, es de toda la vida y de ella se han ocupado muchísimos pensadores. Podemos encontrar enseñanzas en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, en las cartas de los apóstoles, en la patrística, en la escolástica, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero bueno, estrictamente es eso, es la parte de la teología moral católica referida a la vida social y política. Ok, o sea, por más que no, a ver, digo, por las dudas, por más que uno a veces se agarra en su Biblia, en los evangelios, y diga, acá no aparece la palabra o la frase doctrina social de la Iglesia, ya No, desde claro. el principio, a ver, qué sé yo, no sé, cuando San Pedro, digo, acoto una cosa muy cortita, no quiero ocupar el tiempo, pero cuando San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, lo agarran predicando, ¿no? Fuera del templo y les dicen, pero escúchame, no sabían que no nos habíamos prohibido nosotros que ustedes predicasen, ¿no? Y San Pedro podría estar anunciando un principio, digamos, elemental de la doctrina social de la Iglesia, es hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. O sea, no importa que el César o el sumo sacerdote mande una cosa contraria a lo que manda Dios, ¿no? Bueno, ahora, ¿y por qué se nos dice a veces a los católicos
que no hay que meterse en política, ¿no? Porque muchas veces uno escucha, la iglesia no debe meterse en política, no debe meterse en política. ¿Quién dice eso? ¿Y por qué nos dirán eso? Eso puede venir de por lo menos dos visiones distintas. Una, de una visión laicista, que supone que la religión es algo que se reduce a la vida privada y que no tiene por qué tener influencia en la vida pública, y por tanto, bueno, parte de un error. ¿Sí? Es como, digamos, no respetar la unidad de vida propia de la persona humana, que no se puede dividir del todo entre lo que hace en la vida privada y lo que hace en la vida pública. Por supuesto, hay una distinción, pero no hay una separación. Entonces no se le puede pedir a alguien que obre en contra de mínima de la ley natural y de máxima en contra de la fe católica en su vida pública si es alguien que, si no es católico, trata de respetar la ley natural y en el caso de ser católico, además de respetar la ley natural, trata de, digamos, de ser coherente con su fe cristiana, ¿no? Puede ser que haya una crítica mal dicha, pero que esconda algo de verdad, que es cuando se le reclama a la jerarquía de la Iglesia que no, digamos, se meta en cuestiones que son estrictamente técnicas o prudenciales, que eso también puede pasar, ¿no? Es un asunto de larga data, la cuestión del agustinismo político, del clericalismo, eh, eh, la lucha entre güelfos y gibelinos, también escondida a veces eh, de parte de algunos güelfos, por lo menos, el confundir la defensa del papado con la defensa de los intereses temporales que en ese momento el Papa tenía en cuanto rey de los estados pontificios. Entonces, bueno, y eso puede suceder también a veces con la doctrina social de la Iglesia. Es decir, uno lee los documentos y ve que junto a principios, valores, instituciones de carácter permanente que la Iglesia defiende y que debe defender, bueno, a veces se hacen consideraciones más de tipo sociológico, histórico, económico, un poco más opinables, y entonces, si el reclamo es ese, es un reclamo legítimo. La misma Iglesia, muchas veces, los mismos documentos se encargan en ocasiones de decir, bueno, esto es a título de consejo, o esta es una orientación prudencial, no es un mandato, ¿sí? En otros casos no lo dicen, pero cuando se conoce a fondo ese magisterio, bueno, con un poco de buena formación se puede distinguir, ¿no? Entonces, depende de dónde venga la crítica, pero en muchos casos justamente viene de los sectores laicistas que quieren que los católicos no seamos como, no sé, ciudadanos de segunda categoría, que no podemos influir en la vida social y política. Tal cual. De hecho, uno, a ver, para quien le gusta la historia de la iglesia, desde los primeros siglos del cristianismo, al menos los cristianos, por más que no tenían un lugar preponderante en el gobierno, en el imperio, hasta Constantino, quiero decir, muchos se intentaban aconsejar o ser parte de los gobiernos para poder influenciar en algún ámbito mínimo. Uno piensa en Lactancio, por ejemplo, intentando ser consejero de los emperadores para poder tratar de llevar un poco de bien común temporal en vistas de un bien común espiritual, que al final es el fin, digamos, de la política, de poder intentar buscar el bien común temporal que permita, o al menos que no obste el bien común espiritual, digamos, ¿no? Exacto. Y sabemos que hay monarquías, hay aristocracia, hay democracia. Bueno, hoy por hoy en muchos lugares, en muchos de nuestros países, panamericanos o aquí mismo en nuestro país, en Argentina, tenemos esta bendita democracia, ¿no? Bueno, que sabemos un régimen muy, muy imperfecto, más que democracia, partidocracia. Y algunos se han planteado también, o se plantean todavía al día de hoy, el tema de qué relación hay, o sea, hay una relación o no entre la moral católica y las elecciones, ¿no? Cuando llega el momento de votar, si hay que votar o no hay que votar, por quién se puede votar y por quién no se puede votar, qué es lo que uno puede iluminar o qué se podría decir desde la doctrina de la Iglesia sobre este tema puntual de las elecciones. Bueno, lo primero que yo diría es que
la participación política es obligación de todos, pero no se reduce a las elecciones. Además, es una participación que tiene que ver con la capacidad que cada uno tiene y la responsabilidad, de modo que no será igual en todos los casos. O sea, Szekely en el orden natural hace una muy buena distinción entre lo que es participación informativa, participación consultiva o participación en la ejecución. No todos están capacitados para los tres modos de participar. Sí para el primero, para por lo menos el de estar informados, ¿no? Pero después los otros dos dependen, eso, de la formación, de la capacitación, bueno, y también de en qué medida lo que yo decida después recae sobre mí, ¿no? Porque es muy fácil tomar decisiones que recaigan en otros, pero que no recaigan en mí, ¿no? Que es una de las críticas que se le podría hacer a la democracia moderna si entramos a analizar de manera muy fina el sistema de representación. Bueno, entonces, ahora, dentro de esa participación que implica muchísimos aspectos, como dijimos recién, relacionados con la familia, con los cuerpos intermedios, con la cultura, con la educación, etc. Bueno, también están las elecciones. Entonces, si uno fuera indiferente al hecho de las elecciones, sí, estaría evidentemente cometiendo un pecado y tal vez grave, porque es que no me importa quién es el que va a ejercer el poder político, que en definitiva es el garante último del bien común. Ahora, luego, al momento de tomar una postura activa respecto a las elecciones, bueno, ahí hay una serie de principios generales que la Iglesia enseña y después la prudencia política es la que nos tiene que orientar a cada uno, de acuerdo a los conocimientos que tenemos y a las circunstancias, de tiempo y de lugar, a tomar nuestras propias decisiones sin, digamos, comprometer a la jerarquía de la Iglesia en esas decisiones. Cuando me refiero a principios y normas generales, la Iglesia en general, además de su doctrina social, ¿sí? Suele dar orientaciones prácticas que, si bien no cambian los principios generales, tal vez cambian el acento que se pone en uno u otro tema, depende de las épocas, ¿no? Por ejemplo, en los antiguos misales de cuando era el rito ordinario, era la misa tradicional, uno se encuentra con notas doctrinales, ¿no? No me acuerdo en cuál de todas las misas de los domingos, había una donde se recordaban criterios que había que tener a la hora de votar. Entonces, no votar partidos que propiciaran la separación de la Iglesia y del Estado, o el laicismo escolar, o el divorcio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy sucede lo mismo. No vemos que la Iglesia insista en estos puntos, no porque hayan dejado de ser importantes, sino porque en muchos casos no son posibles de eliminar de manera inmediata, y hay otros que no es que sean más importantes, pero que son más urgentes, ¿sí? Entonces, si hoy tuviéramos que decir cuáles son esas orientaciones, hay un documento del cardenal Ratzinger, que es del año 2002, que se llama, porque lo tengo anotado acá, en su momento lo leí, nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la actitud de los católicos en la vida pública. Pero después, en la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis, ahí el Papa Benedicto XVI expresa eso que llaman los principios no negociables, que son como el mínimo. O sea, yo creo que debajo de esto ya entramos en la contranatura, digamos, claro, ¿no? Entonces, esos principios que hoy la Iglesia dice esto es no negociable son el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas, ¿no? Bueno, entonces, un católico, vamos a poner distintas opciones. Puede ser que un católico
diga, la democracia moderna es intrínsecamente perversa, ¿sí? Y esto es verdad. Es decir, si analizamos la democracia moderna desde sus fundamentos ideológicos, desde sus condicionamientos históricos, hasta mediáticos y financieros, efectivamente es contraria al bien común político, a la dignidad de la persona humana y sobre todo a la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y sobre eso hay documentos de la Iglesia muy importantes, ¿no? Por ejemplo, pienso ahora en la condena al movimiento del Sillón por parte de San Pío X, donde hay muchas afirmaciones de San Pío X que creo que asombrarían a más de un católico hoy, ¿no? Y valdría la pena que lo repasen. Pero esos mismos papas, pienso en el Beato Pío IX, en León XIII, en San Pío X, en Benedicto XV, en Pío XI, en Pío XII, que tenían claro estos problemas de la democracia moderna en sus distintas manifestaciones, sin embargo, no dijeron que entonces había que abstenerse de votar. Puede ser que alguien, dentro de un movimiento generalizado de resistencia activa al sistema democrático, considere legítimo abstenerse de votar. Bueno, eso es lícito, digamos, ¿no? No es obligatorio, no hay que presentarlo como si fuera la única opción, pero evidentemente no hay, en ese caso, un desentenderse del bien común, sino justamente un, digamos, tratar de que la gente tome conciencia de que hay otras formas de gobierno y que esta es una forma que tiene muchos males, ¿no? Muy bien, esa opción es válida. Ahora, lo que la Iglesia ha aconsejado en general es que los católicos, al menos en línea de principio y en la mayoría de los casos, procuren votar, ¿sí? Y entonces, en esto, obviamente, lo primero sería, bueno, vamos a ver, ¿por qué votar si el régimen es un régimen contrario al orden natural y cristiano? Bueno, porque no se trata de una cooperación formal, no es que yo estoy convalidando los errores del sistema, sino lo que también en teología moral se llama una cooperación material con causa proporcionada, ¿no? Fernando, entonces, si un chico de 20 años te dice, pero perdón, doctor, me estás suponiendo que la democracia es mala. ¿Por qué es mala? Dígame, yo nací con ella, la verdad que no. ¿Qué tiene de malo la democracia? Te puedo decir, te puede preguntar alguien. ¿Por qué sería contrario a la moral católica? La democracia que de hecho existe supone, por ejemplo, negar que la autoridad viene de Dios, ¿no? Claro, Entonces, viene del pueblo. Claro, podríamos discutir la cuestión de la soberanía popular basada en Dios o no. Es un tema que Pío XII dijo, a pesar de que León XIII y San Pío X habían condenado esa doctrina, Pío XII dijo, bueno, no, se puede sostener lo de la soberanía popular siempre que no se niegue la autoridad de Dios, ¿no? Yo personalmente coincido con lo que decía el cardenal Villot, ¿no? Es decir, la autoridad viene de Dios y la ejerce quien tiene el poder político, ¿no? El pueblo no puede ser soberano si de hecho no puede ejercer esa soberanía, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esa cuestión, en general, digamos, la democracia moderna niega que la autoridad venga de Dios. La niega de derecho o la niega de hecho, ¿sí? Nuestra Constitución no la niega de derecho porque en el preámbulo dice Dios, fuente de toda razón y justicia, pero después ningún gobierno se preocupó propiamente de ver si lo que se estaba legislando era contrario a esa autoridad de Dios. Bueno, ese sería un punto. Podríamos también mencionar como otra característica por lo menos la democracia que más aceptación ha tenido, que es la democracia rusoniana, donde basta con la voluntad de la mayoría para que algo que se pone a discusión, si se cumplen con las reglas procedimentales y se alcanza la mayoría, eso sea considerado bueno o justo o verdadero, etcétera, ¿no? Cuando en realidad hay muchísimas cuestiones que no están sujetas, no pueden estar sujetas a votación porque su verdad o su falsedad, su
bondad o maldad ya están dadas por la misma naturaleza y por eso existe una ley natural y por eso la ley positiva debe respetar la ley natural. Bueno, en la democracia rousseauiana eso digamos, no se respeta. Por eso incluso autores no católicos e incluso autores liberales moderados han criticado esa democracia como totalitarismo democrático, ¿no? O democracia totalitaria. Juan Pablo II, en Centesimus Annus, dice, cuando la democracia va asociada al relativismo, lo que está escondiendo o lo que hay detrás es un totalitarismo encubierto. Es el totalitarismo democrático, como hay totalitarismos autocráticos, ¿no? Bueno, y como eso podríamos dar muchísimos ejemplos, ¿sí? Más de por qué la democracia moderna, ya en sus fundamentos, Sí. tiene errores graves. Pero este hecho, digo, este segundo ejemplo es muy práctico, porque significa entonces que, no sé, podríamos someter a discusión la esclavitud. ¿Por qué no la sometemos a discusión? Porque ahí nadie está a favor de la esclavitud, aunque de hecho exista la esclavitud más que en otras épocas, ¿no? Me estoy acordando ahora de lo que aparece en la película esta Nefarious, ¿no? Claro. Cuando habla de este asunto, el poseso. Pero en cambio estamos discutiendo cosas peores que la esclavitud, como es la cuestión del aborto, ¿no? O la manipulación de embriones, o el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Esas cuestiones no deberían estar sujetas a debate. Y si están sujetas a debate, entonces estamos en un problema muy serio, ¿no? Bueno, entonces, eso como una respuesta rápida, digo, porque, sí, totalmente. podría dar una clase. Bueno, pero de todas maneras, decía, participar no implica cooperar formalmente con el sistema, no significa avalar esos errores, significa una cooperación material con causa proporcionada, como cuando uno, no sé, compra el diario La Nación para informarse, y no es que uno quiera colaborar con los errores del diario La Nación, ¿no? Entonces, correcto. Bueno, muy bien. Entonces uno vota. Vota bajo sufragio universal y puede ser elegido bajo sufragio universal. Sí, tampoco está condenado de suyo por la Iglesia. Podríamos decir, en sede de filosofía política, que el sufragio universal mayoritariamente atenta contra la justicia distributiva. Sí, pero puede haber excepciones. Además, la justicia legal está por encima de la justicia distributiva. Bueno, en fin. Pero no me voy a meter en ese terreno. Lo mismo que tampoco está condenado de suyo participar en partidos políticos. Sí puede estar condenado a participar en determinados partidos políticos. Ahí voy al punto. La Iglesia alguna vez se ha puesto a condenar, por ejemplo, participar de ciertos movimientos políticos, o se ha puesto a condenar, por ejemplo, ciertas ideologías. Pienso ahora, no sé, en el marxismo, en el liberalismo, en el fascismo, etcétera, ese tipo de ideologías. Hay condenas, digo, porque hay mucha gente que esto no lo sabe, no lo conoce. ¿Se ha metido a la Iglesia a condenar ciertas ideologías? Sí. Las ideologías modernas que la Iglesia condenó son justamente concepciones acerca de la comunidad política que en mayor o menor medida son incompatibles con el bien común político, como dijimos, la dignidad de la persona humana o la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en definitiva, son contradictorias con el orden natural y cristiano. Entonces, por decirlo de manera muy sencilla, ¿no? En el caso del liberalismo, porque tiene una errónea concepción de la libertad. En el caso del socialismo, de la igualdad. En el comunismo, por su materialismo histórico dialéctico y su naturaleza intrínsecamente perversa, como decía el Papa Pío XI. En el fascismo, por el totalitarismo, el estatismo, la violación a la libertad de enseñanza. Y en el caso del nacionalsocialismo, por su racismo, paganismo, antijudaísmo racial e incluso por su anticristianismo, cosa que también Pío XI señala claramente. Ahora, también hay que tener en cuenta una distinción importante que hacía el Papa Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris. Decía, es también completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre, y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas
al desenvolverse en medio de condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza. Entonces, por ejemplo, la moderna doctrina sobre la división entre los órganos del poder político se origina en el liberalismo, pero de suyo no necesariamente está unida a los errores del liberalismo ideológico. Entonces, no es que uno por defender la llamada división de poderes está defendiendo un error, o el control de constitucionalidad. En el caso del fascismo, una cuestión era la síntesis que sobre la ideología fascista había hecho Giovanni Gentile para la Enciclopedia Italiana, o el mismo Mussolini para su libro El espíritu de la revolución fascista, y distintos eran los aspectos concretos del fascismo. Entonces, cuando el Papa Pío XI condena, en un Naviano Bisogno, al fascismo, hace una aclaración que no todos los autores recogen, que es la siguiente: hemos procurado hablar con calma y serenidad y al mismo tiempo con claridad total. Sin embargo, no podemos menos de preocuparnos de las incomprensiones posibles. Por todo lo que acabamos de decir, o sea, todas las condenas a el estatismo, el totalitarismo, etc., nosotros no entendemos condenar el partido y el régimen como tales. Hemos querido señalar y condenar todo lo que en el programa y acción del partido hemos visto y comprobado ser contrario a la doctrina y a la práctica católica, y por lo tanto inconciliable con el nombre y la profesión de católicos. Nosotros creemos, por otra parte, que hemos hecho una obra útil a la vez al partido mismo y al régimen. ¿Qué interés puede tener en efecto el partido, en un país católico como Italia, en mantener en su programa ideas máximas y prácticas inconciliables con la conciencia católica? En este caso lo que vemos entonces es que se trata de una condena parcial y sujeta a condición, ¿no? El padre Ennio Innocenti, en su libro La conversión de Benito Mussolini, dice que inmediatamente Mussolini dijo: hagan caso a lo que dijo el Papa, y que las cosas se solucionaron. Y a lo largo de toda la relación entre la Santa Sede y el fascismo hubo momentos de mayor acercamiento, momentos de mayor distanciamiento, pero hubo católicos que participaron en el partido fascista, advertidos sí de que no podían, digamos, caer en estos errores ni, digamos, convalidar estos errores. En cambio, con la masonería, con el marxismo o con el nacionalsocialismo, la incompatibilidad era tan grande que en esos casos no hubo ningún tipo de contemplaciones, no se permitió la participación de los católicos, por lo menos dentro de esos partidos, ¿no? Después ya en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que hubiera, no sé, en la guerra contra la Unión Soviética, personas que voluntariamente fueron a pelear al este por pelear contra el comunismo, ya era una cuestión como más prudencial, ¿no? Ahora, Hitler quería que el Papa Pío XII declarara eso una cruzada, y el Papa Pío XII se negó a darle el título de cruzada, a diferencia de lo que sí hizo en la Guerra Civil Española con España, ¿no? Claro, entonces, las ideologías están condenadas, algunas de manera absoluta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del marxismo, estoy recordando algo más reciente, que es la teología de la liberación, donde se quiso conciliar cristianismo y marxismo, y ahí, en los dos documentos de la época de Juan Pablo II, se decía claramente: en el marxismo no se puede separar el método del sistema, entonces no se puede usar el análisis marxista suponiendo que no me estoy, entre comillas, dicho de manera así coloquial, tragando el materialismo, la lucha de clases, la dialéctica, que el padre Membiel se encargó de decir que era de lo más peligroso que tenía el marxismo. Tiene todo un libro llamado El poder destructivo de la dialéctica comunista, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos no se puede hacer esa distinción. Bueno, eso como una primera, digamos, respuesta a lo que usted me estaba preguntando. Y en el caso, bueno, por las dudas, para esquematizar, ¿no? Entonces, obviamente hay ideologías entonces que están completamente condenadas per se, porque no, su doctrina es inescindible de su praxis, para decirlo de modo rápido, y otras que no, que hay bemoles, digamos, ¿no? Obviamente que aún una doctrina que sea intrínsecamente perversa, como decía recién Fernando, del comunismo, del marxismo, obviamente que puede tener, como se dice en filosofía, per actiones, accidentalmente, cosas buenas. Por ejemplo, uno dice, a ver,
¿quién va a estar en contra de ayudar al pueblo para que salga de la miseria? Bueno, pero eso no hace falta ser marxista para eso. O sea, ya misma la doctrina de la Iglesia plantea eso, buscar a menos que el hombre tenga un mínimo elemental de bien común temporal para poder después dedicarse al bien común también, al bien del alma, digamos, ¿no? Bien. Exactamente. Ahora, otras ideologías tienen bemoles y, otras, entonces, y algunas son completamente intrínsecamente malas, digamos, ¿no? Exactamente. Hoy en día está bastante en boga porque algunos, como sobre todo en nuestros países, nos hemos cansado del tema del comunismo, del estatismo. También está bastante en boga el tema del liberalismo, incluso el libertarianismo o algo así. Sí, Liberal, libertario. Los últimos años se han cambiado bastante los términos. sí. ¿También pasa lo mismo con el liberalismo o hay también algunos grados, según lo que planteas vos, a partir no de tu opinión, sino de la doctrina social de la Iglesia, obviamente estamos hablando acá, Sí. sobre los bemoles de esta ideología? Bueno, a ver, respecto al liberalismo, primero hay que hacer una distinción de León XIII, que está en la encíclica Libertas, que es específicamente dedicada al tema del liberalismo. Hay muchos documentos sobre el liberalismo, pero esa encíclica es importante, ¿no? Ahí León XIII condena 3 grados de liberalismo. El liberalismo de primer grado, o racionalista, es el que niega el orden natural y sobrenatural tanto en la vida privada como en la vida pública. Después hay un segundo grado de liberalismo, liberalismo naturalista, que admitía el orden natural en la vida privada o pública, pero negaba el orden sobrenatural en ambos ámbitos. Estos 2 grados de liberalismo eran los típicos de la Revolución Francesa y del liberalismo continental europeo, influido por el iluminismo de los enciclopedistas, ¿no? Había un tercer grado, o señalaba un tercer grado de León XIII, que era el liberalismo de tercer grado, que es en realidad el liberalismo católico, o el liberalismo católico extremo, si se quiere, que admitía el orden natural y sobrenatural en la vida privada, pero no en la pública, ¿no? Es eso que muchas veces escuchamos de algunos católicos: no, yo soy católico, pero no le puedo imponer mi fe a los demás, ¿no? Bueno, es verdad que la fe no se puede Claro, imponer nadie. Mm. coactivamente, pero hay muchos aspectos que tienen que ver con la ley natural y sobre todo con la justicia, que es lo que coactivamente se puede imponer, que por supuesto, si responden a la ley natural, hay que exigirlos, digamos, ¿no? Y la fe no, pero consecuencias que se derivan de la fe también, ¿no? Entonces, este era el liberalismo católico de la Mené, que habían condenado tanto Gregorio XVI como Pío IX, y que repite, digamos, León XIII su condena. Después, León XIII tuvo que enfrentarse a un problema que era una corriente heterodoxa un poco difusa, que fue el llamado americanismo teológico, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, en una carta al cardenal Gibbons de 1899, Testem Benevolencie, el Papa hace una aclaración. Dice: si por este nombre, o sea, el de americanismo, ¿no?, se quiere significar vuestra condición política y las leyes y costumbres por las cuales sois gobernados, no hay ninguna razón para que lo rechacemos. ¿Cuáles eran, ¿Cuál era esa condición política? ¿Cuáles eran esas leyes y costumbres norteamericanas que el Papa León XIII se negaba a condenar? Bueno, eran las que habían surgido de la Revolución Norteamericana de 1776 y de la Constitución de 1787, más lo que se había mantenido vigente de la tradición británica. Es decir, la forma de gobierno republicana y presidencialista, la forma de Estado federal descentralizada, la representación por partidos políticos con la elección directa de la Cámara de Representantes e indirecta tanto del Senado como del Poder Ejecutivo, el control de constitucionalidad de las leyes y los derechos individuales reconocidos en las primeras 10 enmiendas de la Constitución y los que además ya estaban en el Common Law, que es el derecho británico que viene desde la Edad Media y donde había y hay numerosas libertades concretas reconocidas. Esto es lo que muchos pensadores llaman liberalismo conservador, ¿sí? No había nada de objetable en el mismo, como decía León XIII. Bueno, a ver, hay que distinguir. Por un lado, León XIII
les había dicho a los obispos norteamericanos que en la primera enmienda la laicidad aconfesional que había, esa separación amistosa entre la Iglesia y el Estado y la libertad religiosa, no era el ideal o la tesis, ¿no?, como se decía en aquella época, a la cual debía aspirar todo católico y por lo tanto también todo católico norteamericano, ¿sí? Pero que se podía respetar como el bien posible para Estados Unidos, dado que era una nación de origen pluriconfesional. Y por tanto, es verdad que no siendo el ideal y no convirtiendo la hipótesis en tesis, que es el error del liberalismo católico de Lamennais, es distinto a lo que sucedió en la Revolución Francesa, donde hubo digamos, no una separación amistosa, hubo una separación hostil entre la Iglesia y el Estado, una persecución a la Iglesia Católica, un genocidio que usted ha estudiado muy bien respecto a lo que fue la Guerra de la Vendée, etcétera, etcétera. Siempre decía León XIII que se respetara la ley natural, etcétera, ¿no? Y respecto de los derechos individuales, que aparentemente también León XIII no está diciendo nada, bueno, se entiende que si esos derechos individuales se los entendía en el sentido erróneo que el mismo León XIII había comentado en la encíclica Libertas, como libertades de perdición, obviamente les cabía el mismo reproche. Ahora, si se los interpretaba de manera distinta, no. Y la tradición jurídica anglo-norteamericana no era necesariamente igual en esto a la tradición del liberalismo continental europeo. De modo que ahí el juicio podía variar. Algo similar sucedió en España, ¿sí? Porque había católicos ortodoxos que, o sea, los católicos ortodoxos de fin del siglo XIX en España mayoritariamente militaban en el carlismo, ¿sí? Movimiento político que ahora no me voy a poner a explicar, pero muy, muy interesante en su doctrina y en su historia, ¿no? Dentro del carlismo había un sector moderado, el de Aparici y Guijarro, gran pensador, que decía, no se puede ser carlista sin ser católico, pero no hace falta ser carlista para ser católico, ¿no? En cambio, estaban los integristas, Ramón y Cándido Nocedal, que decían que para ser católico había que ser carlista. Y la verdad es que había otros católicos ortodoxos que, si bien tenían respeto por el carlismo, por distintos motivos les pareció más prudente apoyar al Partido Conservador Liberal de Cánovas del Castillo, a la derecha de ese partido conservador. Entonces, estoy hablando de católicos, algunos nombres pueden sonar y otros no tanto, ¿no? Alejandro Pidalimón, el Marqués de Comillas, Marcelino Menéndez y Pelayo, Joaquín Sánchez Toca, etcétera, etcétera. Entonces se armó ahí una discusión y acusaciones mutuas de, digamos, heterodoxias, ¿sí? Y entonces intervino León XIII y luego esto se volvió a repetir, esta discusión, con respecto a la cuestión de si se podía votar al candidato menos indigno, etcétera, en la época de San Pío X. Entonces, San Pío X, bueno, recoge lo de León XIII y le agrega algunas cosas. Entonces, ¿qué dice sobre el tema de este liberalismo llamado conservador, ¿no? Dice, decía San Pío X, para evitar mejor cualquier idea inexacta en el uso y aplicación de la palabra liberalismo, téngase siempre presente la doctrina de León XIII en la encíclica Libertas, como también las importantes instrucciones comunicadas por orden del mismo sumo pontífice, bueno, a una serie de cardenales, etcétera, etcétera, ¿no? A saber, que la Iglesia, al condenar el liberalismo, no ha intentado condenar todos y cada uno de los partidos políticos que por ventura se llaman liberales. Esto mismo se declaró, dice en otra carta, pero añadiendo estas condiciones, a saber, que los católicos que se llaman liberales
en primer lugar, acepten sinceramente todos los capítulos doctrinales enseñados por la Iglesia y estén prontos a recibir los que en adelante ella misma enseñare. Por ejemplo, si Lamennais, catolicismo liberal extremo, decía en tesis hay que defender la laicidad aconfesional, bueno, eso no era lícito. Ahora, si estos católicos liberales defendían en tesis el Estado católico, pero preferían el sistema republicano en vez de la monarquía tradicional española, bueno, eso era un tema opinable, y si por eso se llamaban liberales, bueno, no entraba dentro de lo que León XIII condenaba como tal, ¿no? Y tampoco San Pío X. Seguía esta nota, ¿no? Dice, bueno, además, ninguna cosa se propongan que explícita o implícitamente haya sido condenado por la Iglesia. Finalmente, siempre que las circunstancias lo exigieren, no rehúsen, como es razón, expresar abiertamente su modo de sentir conforme en todo con las doctrinas de la Iglesia. Decíase, además, en la misma carta, que era de desear el que los católicos escogiesen y tomasen otra denominación con que apellidar sus propios partidos, no fuera que adoptando la de liberales, diesen a los fieles ocasión de equívoco o de extrañeza. O sea, acá el consejo, no es un mandato, es un consejo, sería mejor que no se llamen liberales, ¿no? Pero sigue. Por lo demás, que no era lícito notar con censura teológica y mucho menos tachar de herético al liberalismo cuando se le atribuye sentido diferente del fijado por la Iglesia al condenarlo, mientras que la misma Iglesia no manifieste otra cosa. Y en otro punto, ya más así concreto, más de indicar una conducta, decía San Pío X, no acusar a nadie como no católico o menos católico por el solo hecho de militar en partidos políticos llamados o no llamados liberales, si bien este nombre repugna justamente a muchos, y mejor sería no emplearlo. Combatir sistemáticamente a hombres y partidos por el solo hecho de llamarse liberales no sería justo ni oportuno. Combátanse los actos y las doctrinas reprobables cuando se producen, sea cual fuere el partido a que estén afiliados, los que ponen tales actos o sostienen tales doctrinas. No sería justo ser de tal manera inexorables por los menores deslices políticos de los hombres afiliados a los partidos llamados liberales, que por tendencia y por actitud política sean ordinariamente más respetuosos con la Iglesia que la generalidad de los hombres políticos de otros partidos, que era lo que sucedía con el Partido Conservador Liberal de Cánovas, a diferencia del Partido Liberal de Sagasta, que se creyera obra buena atacarles sistemáticamente presentándoles como a los peores enemigos de la religión y de la patria, como a imitadores de Lucifer, etc., pues semejantes calificativos convienen al liberalismo doctrinario y a sus hombres en cuanto sean sostenedores contumaces y habituales de errores y doctrinas contrarios a los derechos de Dios y de la Iglesia, abusando del nombre de católicos en sus mismas aberraciones, y no a los que quieren ser verdaderos católicos, por más que en las esferas del gobierno o en su acción política falten en algún caso práctico por ignorancia o por debilidad a lo que deben a su religión o a su patria. Combátanse con prudencia y discreción estos deslices, nótense estas debilidades que tantos males suelen causar, pero en todo lo bueno y honesto que hagan, déseles apoyo y oportuna cooperación, exigiendo a su vez por ella cuantos bienes se puedan alcanzar en beneficio de la religión y de la patria. Entonces, yo concluyo de esto que si alguien defiende la democracia constitucional, la división de poderes, el control de constitucionalidad, un sistema de descentralización político-administrativa, la economía de mercado, pero lo hace dentro de las enseñanzas permanentes, definitivas, que la doctrina social de la Iglesia ha hecho
antes del Concilio Vaticano II y después. Pues si se conoce solamente el magisterio a partir del Concilio Vaticano II, podemos cometer muchos errores. Pero si conoce todo el magisterio, bueno, y esa persona se dice liberal, estrictamente yo lo que le diría es, mira, sí, estrictamente no estás enseñando ningún error. Yo te aconsejaría que no te llames liberal, ¿sí? De hecho, en la Argentina hay toda una tradición de pensadores, ¿sí?, que han estado en esta línea, por ejemplo, Ambrosio Romero Carranza, Juan Rafael Llerena Amadeo, Eduardo Ventura, Alberto Rodríguez Varela. Algunos, sinceramente, yo leyendo sus libros no les he encontrado ningún error. Por ejemplo, Romero Carranza, en la biografía de Ozanam, se hace eco de la condena a la, digamos, a la separación amistosa entre la Iglesia y el Estado y cuenta cómo Félix Frías, acá en la Argentina, cuando se enteró de eso, obviamente cambió, porque él era un católico liberal, pero cambió en eso, y fue el que le enseñó a José Manuel Estrada, mira, esto es un error, estamos defendiendo algo que es un error, y también Estrada cambió, ¿no? Pero no dejaron de ser republicanos ni de participar en los partidos políticos del momento, digamos, ¿no? Sí. Rodríguez Varela sí tiene algunas ideas Sí, que, en mi opinión, son prefiero más... no irme a tanto a los autores, sino será una No, cosa más. pero te cuento una anécdota. Pero en cambio, Eduardo Ventura, que está más o menos en la misma línea, directamente él dice que es conservador. Además es muy muy seguidor de Edmond Burke, el gran crítico de la Revolución Francesa. Es bueno. Eh, por eso digo, si a esto se le llama liberalismo, bueno, no parece que sea un error, digamos, ¿no? Entonces, eh, es lo mismo que el fascismo, ¿no? Tiene sus riesgos, ¿sí? Sí, Y lo mejor sería no usar esas palabras, pero tampoco exagerar la crítica si no hay errores propiamente dichos. correcto. Me parece que así como, a ver, como está explicando Fernando, que uno puede encontrar con la misma palabra distintas acepciones de distintos significados, mejor dicho, o acepciones, sí, ciertamente. Pasa también al revés. O sea, así como uno a veces puede decir, bueno, a ver, el liberalismo es pecado, y entonces se cita, y yo he citado un montón de veces y he explicado, y tengo más de una conferencia sobre el tema, así que perdón por la autorreferencialidad, acerca del liberalismo doctrinario, filosófico. Tampoco uno va a poder decir que porque uno esté a favor de la libertad de mercado, ¿no? O el capitalismo, no es salvaje, o no el neoliberalismo, donde de la persona humana es una cosa al estilo de Adam Smith y la mano invisible no llega nunca finalmente, y se entienden mal las palabras. También creo que pasa al revés. Por ejemplo, hoy últimamente se está hablando y se está repitiendo, y las verdades y las palabras que se repiten, pero que a veces no se van cribando o confutando cuando están equivocadas, pueden quedar como una verdad. Por ejemplo, se está entendiendo que la justicia social es una cosa mala, per se. A mí me parece, ¿por qué? Porque creo que algunos lo han tomado quizás de un movimiento político argentino que es el peronismo, ¿no? Que ha hecho mucha eh, ¿cómo se dice? Ha puesto mucha intención en esta palabra y la ha usado mucho, ¿no? Y se ha prostituido bastante. Pero, o lo mismo, por ejemplo, algunos plantean, bueno, a ver, pagar impuestos es un robo. No, momentito, no, pagar impuestos no es un robo, es una cuestión que no es derecho divino, incluso es derecho natural. En todo caso, nuestro Señor Jesucristo mandó pagar el impuesto más de una vez, ¿no? Al menos dos veces en los evangelios que yo recuerde. Pero ¿qué se puede decir de estas cosas? De los impuestos, de la justicia social. Son cosas que están dentro de la doctrina social de la iglesia, no están, es un invento de un partido político, es un invento de un autor, ¿cómo es la cosa? Creo que San Pablo, San Pedro también hablan, ¿no? Sí, A quien haya que dar honor, honor, a quien haya que dar tributo, tributo, ¿sí? correcto. Eh, a ver, el poder político necesita, para cumplir con sus fines, de distintos, digamos, de medios para poder financiarse, ¿sí? Básicamente hay tres: impuestos,
expansión monetaria que en mi opinión es inflacionaria y deuda externa. Yo, personalmente, es una opinión, a la expansión monetaria inflacionaria preferiría no utilizarla, ¿sí? Ujú. La deuda externa es muy delicada, no es que sea ilícita de suyo, sobre todo si uno tiene con qué pagar después, pero la experiencia argentina es bastante peligrosa al respecto, ¿no? Entonces, los impuestos quedan como el recurso como más genuino. Obviamente tienen que ser impuestos justos, impuestos que no priven a la persona de sus, digamos, de poder satisfacer sus necesidades fundamentales. Entonces, bueno, una cosa es un impuesto justo, otra cosa es un impuesto abusivo. Es verdad que usted también tiene formación jurídica igual que yo, pero no sé si recuerda, porque yo no lo recuerdo, pero sé que es de hace muchísimas décadas, que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la totalidad de la carga tributaria que hay en la Argentina es confiscatoria, ¿no? Y la confiscación de bienes está prohibida por la Constitución. Entonces, Correcto. lo que hay que criticar no es tanto el impuesto de suyo, sino los impuestos injustos. Luego es una cuestión opinable la modalidad de los impuestos. Porque, por Mm. ejemplo, en la Edad Media, los nobles no pagaban impuestos porque iban a pelear a la guerra. Y los campesinos sí pagaban impuestos porque no estaban obligados a ir a la guerra. Ahí hay una modalidad distinta, ¿no? Después está la cuestión sobre los impuestos progresivos y los impuestos proporcionales. Bueno, lo que está, en mi opinión, ¿no? Creo que lo que es claramente injusto es un impuesto regresivo. El impuesto proporcional de suyo respeta la justicia distributiva. Si alguien prefiere, como una manera pacífica de redistribución de ingresos, utilizar impuestos progresivos, bueno, es un tema opinable. A mí personalmente no me simpatizan, Mm. pero no puedo decir que necesariamente sean injustos. Entonces, que hay que bajar la carga impositiva en la Argentina parece ser bastante razonable y sensato. Que hay que procurar que no haya impuestos injustos, también. Pero decir que todo impuesto por el hecho de serlo es un robo, no es cierto. Sí, totalmente. Aparte, para eso habría que irse a vivir al campo, a la selva y, bueno, vivir como el buen salvaje de Rousseau, digamos, ¿no? O sea, sin que estar utilizando ni las calles ni nada de eso. Lo que sí a veces puede ser incluso cierto es que a veces puede ser hasta pecado pagar ciertos impuestos, ¿no? Porque yo sé positivamente que tal impuesto va a ir destinado a, a endiosar al emperador, la famosa didracma de los primeros cristianos, que a veces se Sí, negaban claro, por eso sí, mismo. sí. Bueno, o si yo sé positivamente que con mi impuesto se va a terminar legislando, pagando las pastillas, no sé, proabortivas o los cambios de, entre comillas, de sexo, y me consta, bueno, fenómeno. Entonces yo no puedo pagarlo, porque no me puedo hacer partícipe de eso si sé positivamente que eso sucede. Pero no se puede decir a nivel de principios, por orden natural, no por orden católico ni siquiera, que el impuesto es un robo necesariamente. En muchísimos casos nos están robando, cierto. Pero a nivel de principios no es que sea pecado pedir un impuesto cuando uno vive en sociedad como animal social, político. No. No. Después hay la cuestión prudencial, que quien, sobre todo un empresario que quiere empezar, Sí. tendrá que pedir consejo a un sacerdote que sepa de moral económica y a alguna otra persona y después tomar sus propias decisiones. A veces para empezar un negocio en la Argentina, si uno empieza pagando todos los impuestos, no empieza directamente, ¿no? Ah, claro. Entonces puede ser lícito tratar de no pagar algunos impuestos hasta poder empezar a desarrollar la actividad y después poco a poco sí pagar con lo que sea justo, ¿no? Pero esa es una cuestión que estudiar en cada caso, no se puede dar Por- una regla por- general. Y Obviamente. lo de justicia social, la palabra eh, es relativamente reciente y para algunos eh, eh, es como, a ver, justicia y social es como redundante, ¿no? Porque la justicia evidentemente regula la vida comunitaria. Pero eh, en la doctrina social de la Iglesia, aunque haya alguna referencia en San Pío X, es Pío XI el que la incorpora, y aunque hay distintas expresiones, pareciera referirse a la justicia
en sus tres partes integrales, o sea, la justicia legal, la distributiva y la conmutativa, en tanto y en cuanto se refieren a las necesidades fundamentales de naturaleza material, ¿sí? O sea, todos tienen derecho a que, todas las personas tienen derecho a que sus necesidades fundamentales sean satisfechas. Por supuesto que en principio, como fruto del propio trabajo, ¿sí? Si el propio trabajo no permite alcanzar a satisfacer esas necesidades fundamentales, entran a jugar, digamos, según el principio de subsidiariedad, otras instituciones, ¿sí? De abajo para arriba ayudarán primero la familia, si no el gremio profesional, si no el municipio, si no la provincia y en última instancia el Estado central. Entonces, negar esto de suyo, ¿sí? Porque tengo una mentalidad individualista y creo que los impuestos exclusivamente deben estar destinados a bienes públicos que favorezcan a todas las personas, es un error. Ahora, hay una cuestión curiosa y es que un autor liberal que fue el que criticó este concepto de justicia social, que fue Hayek, Premio Nobel de Economía del año 74, sin embargo, en el tomo 3 de su obra Derecho, Legislación y Libertad, él decía que había ciertos bienes como la educación, como la salud, la seguridad social y muchos otros, da una enorme cantidad de bienes que el mercado no podía, a veces transitoriamente y a veces de manera como más permanente, satisfacer, y en ese caso él admitía como lícito que el Estado interviniera, pero él prefería, y ahí ya entra una cuestión más prudencial y opinable, ¿no? Pero decía, yo prefería que fueran los gobiernos locales los que atendieran eso, es muy similar a lo que sucedía acá antes de la llegada de los Borbones, ¿no? Eran los cabildos los que se ocupaban de eso, y ponía 4 condiciones propias de su modo de pensar, pero que son opinables, ¿eh? Que el presupuesto destinado a esos bienes públicos estuviera aprobado por la legislatura, que no se financiaran con expansión monetaria inflacionaria ni con impuestos progresivos y que no fueran monopólicos, de modo que siempre esa actividad estuviera abierta a que pudiera entrar la iniciativa privada y eventualmente, si después la iniciativa privada se puede hacer cargo de eso, que es un rol, diríamos nosotros, desde la doctrina social de la Iglesia, subsidiario, no esencial del Estado, bueno, que efectivamente el Estado lo deje, ¿no? O sea que el mismo que criticó el concepto de justicia social, en realidad lo estaba criticando porque él pensaba que interpretaba por justicia social el sistema del Estado macro redistribuidor de ingresos a nivel federal mediante una alta carga impositiva, inflación, etcétera, etcétera. O sea, lo que Pío XII también criticaba como Estado providencia, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo. Hay que ver qué se está criticando por justicia social. Si estamos criticando que el Estado no puede hacer nada subsidiariamente y todo lo tiene que solucionar el mercado por vía de la ley de la oferta y la demanda, es un error, ¿sí? Ahora, Sí. si lo que estamos criticando es una cierta manera, una cierta forma de estado de bienestar excesivamente paternalista y estatista, bueno, eso no es justicia social, eso es estatismo, socialismo, o como le querramos llamar, ¿no? Sí, la crítica que se puede hacer a ese primer punto que dijiste antes es que aquellos que plantean esa especie de mano invisible, de vuelta vuelvo a Adam Smith, ¿no? De que la sociedad misma, por sí misma, cuando se quite la intervención del Estado, va a obrar caritativamente de suyo y eso se va a solucionar como los melones se acomodan en el camino, se dice el dicho en el campo, es que la verdad que no tienen en cuenta un principio elemental del liberalismo doctrinario que es prácticamente la negación del pecado original, ¿no? O sea, que el hombre no obra siempre bien y está buscando su propio interés y no siempre busca el interés del hermano, del que tiene al lado. Entonces, hay una gran distinción entre un cristiano en eso y un naturalista extremo que piensa que, bueno, nada, que se arregle. Nació pobre, se equivoca, está en el piso tirado mi hermano samaritano y yo no voy a
de ningún modo a acercarme a ayudarlo, ¿no? Pero bueno, es buena la aclaración que planteabas recién. Sí, de todas maneras, aún con los errores que tenían en la ilustración anglo-escocesa, no tenían la visión de Rousseau del hombre naturalmente bueno, sino que ellos sí consideraban que el hombre podía estar, o sea, que de hecho estaba inclinado tanto al bien como al mal. En eso eran un poco más realistas, digamos, ¿no? Y lo de la mano invisible depende cómo esté explicado, ¿sí? Por eso digo, yo he leído autores, voy a poner un nombre, Alberto Venegas Lynch, en mi opinión, es absolutamente individualista, ¿sí? El sentido más pleno de la palabra, y a él sí le caben todos, digamos, estas condenas, porque él lo admite, en su tiempo sí admitía, pero hoy está digamos, en una postura tan individualista que ni siquiera, por ejemplo, admite como válido el sistema de los vouchers escolares, porque a él le parece que es digamos, quitarle a unos para darle a otros e incluso imponerle a otros algo que tal vez no quieran, porque por ahí en vez de en educación quieren gastarlo en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero hay otros autores liberales, bueno, como acabo de nombrar, el mismo Hayek de la escuela austríaca, que no, que dice, no, el Estado debe meterse, obviamente, dentro de ciertas reglas en esto, ¿no? No digamos nada, porque yo creo que ya a esta altura del partido, como está la discusión en la Argentina, deben ser considerados socialistas, pero los economistas de la llamada economía social de mercado admiten una intervención mucho mayor del Estado, ¿no? Y de hecho, bueno, eran muy amigos de Johannes Messner, del cardenal Hofner y qué sé yo, y llegaron a desarrollar por lo menos líneas de economía mucho más, en mi opinión, mucho más sensatas, digamos, ¿no? Que estos extremos. Para terminar, Fernando, ¿cuál es el horizonte que un católico debe estar buscando siempre dentro de lo que es la política? O sea, ¿hacia dónde? Porque estamos viendo acá las doctrinas, las ideologías, los principios, pero ¿hacia dónde uno tiene que decir, bueno, esto es algo que como católico no se puede terminar de renunciar nunca, digamos, aunque uno esté viviendo en el peor de los mundos posibles? Eh, Como personas que respetan la ley natural y como católicos que además saben que el orden natural tiene que estar sanado y elevado por la gracia, elevado al orden sobrenatural, debemos buscar siempre el bien común inmanente y subordinado al bien común trascendente que es Dios, que es el máximo bien común. Y por tanto, el ideal que todo católico debe buscar y no perder nunca, ¿sí?, en el horizonte es la cristiandad. Esto es, que todo el orden temporal respete no solamente la ley natural, sino también en lo que corresponde el derecho divino positivo. Es decir, la instauración cristiana del orden temporal. Eso que, en mi opinión, fue, así como tuvo ambigüedades, uno de los grandes aciertos del Concilio Vaticano II, que fue dar una definición positiva de la misión del laico en la Iglesia, que es ordenar según Dios los asuntos temporales. O sea, santificar no solamente la vida personal, sino la vida familiar, profesional, social. O sea, nosotros, en mi caso, ¿no?, yo como laico, tengo como obligación buscar esa instauración cristiana del orden temporal. Luego las circunstancias me irán indicando, bueno, acá conformate con la ley natural, acá puedes exigir un poco más, ¿no? Ojo con lo de conformarse con la ley natural, es un error en el que suelen caer católicos, los católicos liberales, que lo que dice Chesterton, ¿no? Cuando no se respeta el orden sobrenatural, en lo que caemos es en lo contrario al orden natural, ¿sí? No es literal, pero la idea es esa, y lo estamos viendo, ¿no? Claro. Entonces, estricto sensu, yo, mis amigos, una crítica que le hago a mis amigos de la Universidad de Navarra que defienden ese liberalismo católico, digamos, de cuarto grado, que yo considero que es erróneo. Digo de cuarto grado porque no es un poquito menos erróneo que el de tercer grado que condenó León XIII, pero sigue siendo erróneo. Quiere decir, bueno, admitimos el orden sobrenatural en la vida pública no estatal, en las costumbres,
en que un presidente pueda invocar a Dios, o como hizo Trump en la última Navidad, que habló de la encarnación, de la Navidad, macanudo, sí, perfecto. Pero no alcanza con eso, y ellos dicen, bueno, que se respete la ley natural. Bueno, pero es que si a los católicos, a nivel individual, con la gracia, con los sacramentos, con la oración, nos cuesta respetar muchas de la ley natural, cuanto más a las comunidades políticas, digamos, ¿no? Entonces, ojo con no engañarse. Si en los estados católicos no se respeta muchas veces la ley natural, en los estados de la hipotética laicidad aconfesional, no solamente no se va a respetar la ley natural, sino que se van a ir deslizando hacia la contranatura, y bueno, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Correcto, entonces, correcto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que para mí ha sido de mucho provecho. Obviamente es para empezar. Sería bueno algún día quizás hacer un curso de doctrina social de la Iglesia, cosa que nos está faltando bastante a muchos católicos y también incluso a los sacerdotes, ¿no? Así que bueno, esperemos contar algún día con eso. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, padre. Un abrazo muy grande. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.